'Cause I am yours and you are mine. 'Cause I am yours, you are mine. You are mine. Bueno, de nuevo les damos a todos la bienvenida a este programa muy sencillo, muy fraterno, que está tratando de abordar este asunto de las bienaventuranzas tan importante para nuestra vida cristiana. El último programa lo terminamos con esto de las bienaventuranzas del pobre en espíritu, la primera bienaventuranza, y tratando de decir lo más claro que pude quién es o quiénes son esos pobres en el espíritu, que fue lo que dijimos en síntesis: aquellos que toman una actitud humilde y por tanto pobre delante de Dios. El que se siente rico, soberbio, autónomo, poderoso, casi igual que Dios, pues lógicamente no puede pertenecer a su reino. Pero es importante recalcar un par de cositas sobre esa primera parte, porque no hemos llegado ni siquiera a la segunda pregunta ni a la tercera. Esa es la pregunta sobre el asunto. Es importante recalcar que aquí no se trata de la pobreza material, como lo dije al inicio, no porque el Señor no esté interesado en ella ni porque no se trate en las bienaventuranzas, es porque esta no se trata de eso. En San Mateo no se trata de los pobres materiales y de todo el problema de la pobreza económico y sociológico que hoy nosotros conocemos. Es una bienaventuranza pasiva que habla de una actitud interior, de una disposición del espíritu cuando nosotros nos relacionamos con Dios. La relación con Dios no solamente es la más importante de nuestra vida, y cuidarla es la responsabilidad más grande que tenemos, sino que también ha sido fuente de muchas equivocaciones y muchos errores. En el nombre de Dios y por tanto en el nombre de un montón de religiones, hemos cometido grandes errores de actitudes de soberbia, con el nombre de Dios en la boca. Y allí no está excluida la Iglesia Católica, como no está excluida tampoco otras iglesias no católicas. Todos hemos caído y caemos en el mismo error, una especie de soberbia espiritual, una especie de soberbia religiosa. Quienes estamos llamados a ser más humildes con la religión y hasta con la práctica religiosa, empezamos a sentirnos buenos, perfectos, superiores a los demás, empezamos a condenar a todo el que no piensa o actúa como nosotros. Esas son actitudes totalmente contrarias al Evangelio, es decir, totalmente contrarias a lo que quiso el Señor Jesucristo. El respeto por otras religiones en el nombre de Dios es absolutamente necesario, si no nadie puede llamarse discípulo del Señor Jesucristo. Pero quería yo decir también sobre esa primera parte de la primera bienaventuranza, que aquellos que califican, digamos así, para entrar en el reino, tienen que tomar esa actitud de quien delante de Dios reconoce quién es Dios, reconoce su grandeza y reconoce también su pequeñez, su debilidad y su pecado. Porque el reconocimiento del pecado es absolutamente necesario. Cualquier actitud de sentirnos buenos y santos, el típico problema de los fariseos del tiempo de Cristo, y eran personas muy religiosas, ¿verdad? Como lo sabemos, a su manera, entre comillas, personas muy religiosas, pero con una autosuficiencia que les llevaba a sentirse perfectos, y desde luego que no cualificaron para entrar, la mayoría de ellos, para entrar ya en el reino como lo propuso Jesucristo. ¿Qué decir entonces sobre la segunda pregunta? La segunda pregunta se refiere
¿Cuál es la respuesta del cristiano? ¿Cuál es la actitud del cristiano? Bueno, pues ahí está ya prácticamente la primera parte lo dice. El cristiano se sitúa ante Dios con gran humildad, en actitud de adoración de su grandeza, de admiración de su santidad y de las maravillas que Él hace en aquellos que quieren escuchar su voz y hacer su voluntad. El cristiano busca a Dios no por hacerle un favor a Dios, sino porque necesita de Dios. Necesita radicalmente de la salvación, que solamente puede venir de Dios. Necesita del perdón, que solamente puede venir de Dios. El cristiano se acerca a Dios con una actitud de ponerlo en el primer lugar y de abandonar él mismo o ella misma actitudes de soberbia que lo llevan a ponerse continuamente en el primer lugar. Como les decía, esto del primer lugar de Dios en nuestra vida es más bien un ideal, es una lucha, es un esfuerzo diario, es parte de nuestra oración, pero difícilmente podemos decir, eso sí ya se realiza en mi vida. No es así, nos engañamos cuando lo hacemos. El mismo San Juan dirá en su primera carta, todo aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso, es un hipócrita. Y el Señor Jesucristo también lo dijo, quien no tiene pecado, tire la primera piedra. Ahí tenemos una serie de textos bíblicos que nos indican cuál debiera ser la actitud verdadera del cristiano ante Dios, en su relación con Dios, que de eso se trata esta bienaventuranza. Y terminando con el tercer aspecto, que es aquello que se promete, o aquella bendición que nos ofrece la bienaventuranza a aquellos que la cumplen. Y lo que dice es, porque de ellos es el reino de los cielos. Son bienaventurados porque ellos poseen el reino. El reino de Dios es de ellos. Esa palabra reino de Dios es muy ambigua, es muy rica, pero es muy general. Necesita especificarse concretamente. Pero el reino de Dios, en otras palabras, es conocer a Dios como Dios es. Es aceptarlo como Él es y por lo que Él es. Y como les decía, es dar a Dios el lugar que le corresponde. Son bienaventurados porque esos son personas humildes y sencillas a quienes Dios revela los secretos de su reino. En aquel capítulo 11 de San Mateo, versículo 25, 27, el Señor dice bien claro, yo te doy gracias, Padre, porque estas cosas las has revelado a los sencillos y se las has ocultado a los soberbios de esta tierra. A los poderosos y a los soberbios de esta tierra. Dios revela los secretos de su reino solamente a aquellos que asumen la actitud de pobre, la actitud humilde ante Dios, la correcta actitud. El humillarse ante Dios no es rebajarse como muchos piensan. No se trata de un Dios que pide que le besen los pies, por decir así, y que todos estemos tirados en el suelo, besando el suelo, adorándole a Él, porque Él quiere gente humillada. Nosotros sabemos perfectamente que ese no es nuestro Dios. Dios no pide que nos humillemos y nos quedemos en el suelo. Dios quiere levantarnos, pero sin pasar por esa humillación inicial, por esa actitud de humildad profunda ante la grandeza y la maravilla extraordinaria de Dios, ante lo diferente que Él es de nosotros, ante su infinita santidad. No vamos a poder, no podemos entrar en relación con Dios, no podemos estar en amistad con Él. Estas personas heredarán el reino de los cielos, y el reino de los cielos es de ellos,
porque han aprendido a vivir, porque saben vivir y se saben relacionar con Dios. Y ahí está la fuente principal de su paz, de su alegría, de su felicidad, de su plena realización como cristianos. Eso sería en síntesis, por lo menos lo que yo les propongo, y espero que venga el Señor, en lo que contiene en sí la primera bienaventuranza. Si las bienaventuranzas son un camino que nos llevan a la paz, en esta actitud equivocada ante Dios está una de las fuentes principales de que no encontremos la paz. Nadie puede sentirse en paz verdaderamente si no está en paz con Dios. Y nadie jamás estará en paz con Dios si no asume la actitud correcta ante Él. Con soberbia, con orgullo, con complejos de superioridad, nunca vamos a avanzar ni siquiera un centímetro en el camino de la vida espiritual. Propongámonos, por tanto, con la ayuda de Dios, de vivir esta primera bienaventuranza. Que nosotros podamos ser contados entre aquellos pequeños, humildes, que se humillan ante Dios, ciertamente sí, pero simplemente para ser ensalzados. El Señor Jesucristo lo dirá muy claro y varias veces en su Evangelio: aquel que se ensalza será humillado, aquel que se humilla será ensalzado. Él no nos quiere humillados, nos quiere ensalzados. Pero para llegar allá, a esa exaltación, hay que pasar primero por la humillación necesaria, reconociendo quién es Dios y quién somos nosotros. Quisiera pasar con su paciencia a la segunda bienaventuranza. Aquí hay una cierta discrepancia entre las varias versiones de la Biblia, porque una mayoría trae como segunda bienaventuranza el asunto del sufrimiento, del dolor. Bienaventurados los que sufren, porque de ellos es el reino, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que sufren, los que lloran. Mientras que ese no es el caso de la Biblia de Jerusalén, que yo tengo aquí delante de mí. La Biblia de Jerusalén trae primero la bienaventuranza de los mansos. Yo voy a seguir la versión tradicional, tengo mis razones para hacer eso. Y voy a tratar primero el problema del dolor, del sufrimiento. Es decir, de la que yo considero, y muchas otras versiones consideran, la segunda bienaventuranza. Ustedes saben que esto de que una Biblia escoja una versión o la otra depende de los manuscritos que se han usado, depende de traducciones anteriores, de la tradición escrita, manuscrita o impresa que hayan seguido. Y según eso, y según estudios particulares que hacen los que hacen estas publicaciones de la Biblia, escogen cuál versión siguen. Yo sigo la tradicional, en que tratamos la segunda bienaventuranza como aquella de los que sufren, los que lloran, porque serán consolados. ¿Qué pensar de esta bienaventuranza? Porque es otra de las acusaciones que se nos han hecho muy frecuentemente a los cristianos. ¿Cómo se les ocurre a los cristianos llamar bienaventurados a aquellos que están sufriendo? Eso no es más que un escape, eso es un opio del pueblo, eso es justificar lo injustificable, eso es una resignación pasiva delante del sufrimiento humano. Y por tanto, como buena parte de su sufrimiento es causa de las injusticias humanas, pues sería como justificar las injusticias. No hay acusación más falsa con respecto a la bienaventuranza, no tiene nada de cierto si se estudian correctamente. Quien las toma superficialmente, quien las toma con una actitud ya negativa con respecto al cristianismo o a la iglesia, desde luego que van a hacer interpretaciones de ese tipo. Pero eso no es serio.
¿Cómo entender entonces esta bienaventuranza? ¿Cómo llamar bienaventurado al sufrimiento o al dolor humano? En primer lugar, habría que decir que existen varios tipos de dolor, como todos lo sabemos. Sobre todo si pensamos en sus causas, ¿qué es lo que lo origina? Hay un dolor humano que viene de nosotros mismos. Que los causantes principales de ese dolor somos nosotros. Y eso tenemos que tenerlo claro. Porque ese tipo de dolor no es el que el Señor está justificando en el Evangelio. ¿Cuál es ese dolor? Ese dolor es el que sufre alguien en un hospital que se puso a manejar a toda velocidad, se puso a violar las leyes de tránsito, en un momento determinado tuvo un accidente, tuvieron que cortarle las piernas o lo que fuera, hubo que ser operado una o varias veces. Hay mucho dolor ahí implicado, nadie lo duda. Las personas que sufren por esa causa son dignas de toda compasión y de toda misericordia de parte nuestra. Pero la causa de ese dolor somos nosotros. No hay que buscarle otra causa. Si has fumado montones de cigarros durante toda tu vida y en un momento determinado se te declara un enfisema pulmonar, no vamos a empezar a buscar la causa del enfisema pulmonar, porque es evidente que fuiste vos mismo. Con culpa o sin culpa de tus problemas o de tu... No, eso no nos metemos a juzgar. Y además no estamos juzgando a la persona, ni estamos condenando a la persona. Estamos condenando o juzgando el hecho. El hecho es que ahí hay un dolor del cual no se puede culpar a otros, es uno mismo. Yo me busco problemas con una persona, yo la ofendo, le digo malas palabras, lo que sea. Esa persona viene y me quiebra los dientes, por decir algo. Me apalea a golpes o lo que sea. Ese dolor yo me lo busqué. Yo fui el principal causante de irritar a la otra persona y que se volviera contra mí. Como demasiado, como todo lo que quiera, después estoy muriéndome de un montón de enfermedades. No hay otra a quien culpar. Con todos los atenuantes que podamos buscar en eso, sin embargo, quienes en primer lugar causamos ese dolor, fuimos nosotros. A ese tipo de dolor no lo llama el Señor bienaventurado. Porque esa persona lo que necesita no es que la llamemos bienaventurado, es que le hagamos ver que la causa del dolor que está sufriendo fue él o ella misma. Hay que ayudarles a cambiar de vida. Hay que ayudarles a reconocer el error para que no lo vuelvan a cometer. Y no venga un segundo accidente y dañe también a otras personas y ya no solamente a sí mismo. Esa persona en su dolor necesitará consuelo. Eso no lo negamos. Cualquiera que sufre es en cierta forma digno de un cierto consuelo. Pero eso no basta. Esa persona hay que ayudarle a cambiar, a reconocer su error. Hay otro tipo de dolor que es aquel dolor que nos llega sin que nosotros lo hayamos provocado, sin que nosotros lo hayamos buscado ni pedido. Es el dolor que llega, por ejemplo, con una enfermedad. Es el dolor que llega con la muerte de un ser querido. Es el dolor que llega ante una tragedia, por ejemplo, natural, con la muerte de varios seres queridos, en fin, una tragedia natural. Es el dolor, en fin, para el cual nosotros no encontramos una razón.
y no encontramos una causa. Así como en el primer caso no hay que darle mucha vuelta porque está claro que somos nosotros mismos los causantes, en este segundo caso es un tipo de dolor, llamemos así, misterioso, que llega a tu vida, que llega a mi vida en cualquier momento, que duele como todo dolor, claro, pero cuya causa no logramos detectarla. Y como nosotros necesitamos encontrar una causa, o un causante, o un culpable, es una tendencia muy humana, como si eso nos diera un cierto alivio. Buscar quién causó mi dolor, ese tipo de dolor no tiene respuesta. No te lo buscaste tú mismo, ni tampoco de él podemos culparte a ti, porque es un dolor que llega sin esperarlo y sin provocarlo y sin pedirlo. En esa búsqueda de explicación de una causa, como no podemos encontrar causa humana, ni siquiera en nosotros mismos, la reacción lógica es culpar a Dios. Dios es el culpable. Eso es otra vez típico, como decíamos incluso antes, esos enojos, esas irreconciliaciones que vienen con Dios, culpándolo de lo que no podemos explicar, de lo que no entendemos. Empezamos a hacerle preguntas a Dios. Puesto que Él es el culpable, hay que ponernos un poco en aquella situación de Job, que empieza a hacerle preguntas a Dios. Bueno, ¿yo qué he hecho? Si yo me he portado bien, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué has permitido esto en mi vida? ¿Qué castigo me estás dando? ¿Por qué pecados? En fin, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué me has olvidado? Yo te pido ayuda, auxilio, tú no me oyes. ¿Qué he hecho? ¿Por qué merezco yo este castigo? Porque inmediatamente nos vamos a la idea del castigo, y eso también es casi automático en el ser humano. Eso ayuda psicológicamente, según nosotros, a aliviar el dolor, y desde luego ayuda a que podamos culpar a Dios. Porque si aquí lo que hay es un castigo, con más razón yo tengo armas para decir, Dios es el culpable, Él es el que me está castigando. Con estas úlceras o con este cáncer, en fin, es Dios que me está castigando. Es claro, nos sirve de arma para culpar a Dios del problema que tenemos. No cabe duda que si buscamos los grandes desafíos que decíamos al inicio, a los cuales responden las bienaventuranzas, no cabe duda que la segunda bienaventuranza, en este caso aquella del dolor, es el segundo problema más grande del ser humano. Yo de eso no tengo absolutamente ninguna duda. ¿Cómo manejar el dolor? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo sobrellevarlo? ¿O cómo superarlo, si es el caso? Es el segundo problema más grande que tiene todo ser humano. Y sobre todo si se trata de un dolor de este género, como este segundo tipo de que estamos hablando. ¿Qué hace más duro y más difícil este tipo de dolor? Es cuando a ese dolor no solamente no le encontramos una causa, ¿qué o quién es la causa de ese dolor?, sino que no le encontramos sentido porque nos parece absurdo, porque yo no lo merezco y no hay razón por la cual yo esté padeciendo esto en este momento. Nos parece absurdo, sin sentido. Y tercero, nos parece sin valor, porque un dolor así, ¿para qué sirve? Si yo estuviera sufriendo, pero yo veo que mi dolor tiene un sentido, un valor para alguien, vaya con Dios. Pero si mi dolor es inútil, además de ser absurdo, eso hace nuestro dolor doble y triple y más que eso. Sí, el problema es real, no lo estamos inventando.
Y ese problema necesitaba una respuesta. Y el Señor Jesucristo nos la da en las bienaventuranzas. ¿Cómo enfrentar el problema del dolor? De ese dolor que no nos buscamos ni que sentimos no merecerlo, etc. Pero como hablábamos de 3 clases de dolor en cuanto a su origen o su causa, hay una tercera clase de dolor, sufrimiento, que proviene de nosotros, pero que nosotros nos lo buscamos o lo provocamos a causa del reino de los cielos. Ese es el dolor de quien es perseguido por haber dicho la verdad. Ese es el dolor de aquel que denunció una injusticia y ahora se le amenaza de muerte. Es el dolor de aquel que recibió un balazo por haber dicho algo que no gustó a quienes no les podía gustar. De ese dolor no se trata en esta bienaventuranza. ¿Y por qué? Porque hay una bienaventuranza que trata específicamente ese problema, que es la última. Es la persecución por causa de la justicia. Entonces no nos vamos a meter en él, si hay otra bienaventuranza específicamente para ello. Volvemos entonces a ese segundo tipo de dolor. ¿Y cómo es posible que se pueda llamar bienaventurado? De lo contrario, seguimos en el absurdo. Seguimos justificando un dolor que es injustificable. El cristiano se enfrenta al problema del dolor con una actitud humilde. Que surge de nuevo la humildad, claro, ya la encontrábamos en la primera bienaventuranza. Pero no es que todas las bienaventuranzas hablen de la humildad en el mismo sentido, no. Mientras que la primera se refiere a nuestra relación con Dios, esta segunda se refiere a nuestra relación con el problema del dolor. Ese dolor así impersonal, desconocido e inexplicable. Jesucristo, en aquel mismo capítulo 11 de San Mateo, nos va a decir: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esa actitud de humildad, y recuerden que estamos en las bienaventuranzas pasivas, es la primera que requiere el Señor para quienes quieran entender, no el problema del dolor, sino entender cómo pueden darle sentido a ese dolor. El dolor seguirá siendo seguramente un misterio, y tampoco es que el Señor viene a quitarlo, no. Viene a que aprendamos a sobrellevarlo, y en eso nos promete un alivio, pero no porque lo va a hacer desaparecer, sino porque nos invita a llevarlo con Él. Como tendremos ocasión de analizar, será en un próximo programa, puesto que el tiempo ya se nos acabó. Espero, ¿verdad?, no estarles aburriendo con esto, que hay cosas un poquito delicadas de tratar, y que vayamos entendiendo el enredo, y que poco a poco nos vayamos afianzando más en esta particular interpretación de las bienaventuranzas, que yo personalmente creo, y no es mía, yo creo que le da sentido, pleno sentido a cada una de ellas. Pues yo me despido dándole las gracias a ustedes, dándole las gracias a Canal 14 por estar siempre dispuesto a transmitirles estos mensajes, y que el Señor los bendiga.